El nombre de la predicación fue el contraste absoluto, una cuarta parte, ¿no? de esta, de esta sección de Efesios en el capítulo 5. Y hemos visto, conforme hemos ido avanzando, muchos contrastes que Pablo establece de manera muy clara entre lo que es el creyente y el no creyente. Y es evidente que hace un llamado al creyente, ¿no? A seguir santificándose y aún esos, podríamos decir, esos residuos o esas costumbres, ¿no? del viejo hombre que aún pueden verse en el creyente, también deben ir desapareciendo, no para quedar en cero, ¿no? Esa idea también es muy relevante en este texto, no para quedar en punto muerto, sino para manifestar el carácter de Cristo. Y llegamos aquí en el verso 18 a este contraste también, que dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y ese fue el primer punto que yo traté el día domingo. Eh, Le coloqué por nombre sean llenos del Espíritu. Y bueno, dentro de la primera parte del versículo, donde dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, eh, podríamos nosotros incorporar allí cualquier sustancia, persona, incluso persona o contexto que tenga este mismo efecto. ¿Se acuerdan del efecto de la disolución, ¿no? Un desenfreno. Más adelante voy a recordar unas citas que me parecieron muy interesantes respecto de esto, de Martin Lloyd Jones. Pero podemos no solo restringirlo a alguna sustancia, al alcohol, sino también a personas y contextos. Entonces tenemos que también tener mucho ojo con eso. Yo estuve buscando los las principales adicciones. Están una que yo no nombré el domingo, que es también muy explotada hoy en día, ya sea a través de imágenes, a través de la música, es la hipersexualidad, ¿no? La hipersexualidad. Y bueno, ahí usted encuentra un gran conjunto de presentaciones de eso, ¿no? En el fondo la hipersexualidad tiene que ver también con lo que nosotros hablamos antes, al comienzo del capítulo 5, con toda la inmoralidad, la inmundicia y la avaricia que Pablo habla. Entonces esa hipersexualidad también obviamente puede actuar perfectamente como un efecto embriagador que va a traer desenfreno a las personas. La ludopatía, que no es otra cosa que aquellas personas que son adictas al juego. eh, Está a grandes escalas y también a pequeñas, ¿no? Hace tiempo en Chile, hace unos quizás 20 15 años, se hicieron muy famosas las tragamonedas, que ahora son ilegales casi en todas las comunas, entiendo. Pero en ese tiempo no era ilegal, entonces en muchas comunas habían de estas máquinas tragamonedas y hay gente que obviamente se entra en un vicio con eso. Y también está a grande escala, ¿no? Lo que son los casinos, que también producen un efecto similar. Después se nombra el alcohol, el tabaco, las drogas, el juego, la cafeína, los psicofármacos. Ah, y bueno, acá también uno muy interesante que tampoco nombré y que es muy actual, es el móvil y el internet. También se pueden considerar como adicciones. Entonces, y eso digamos en términos súper categóricos, ¿no? Que son entendidos hoy día como adicciones. Pero también, como les decía antes, personas o contextos que tengan ese mismo efecto que nos quitan que nos hacen perder el dominio propio, entran de eso, dentro de esta categoría, ¿no? Más grande de no embriagarse con vino. Así que no es exclusivamente alguien podría decir yo no tengo ese problema porque yo no tomo vino, no fumo, no me drogo. Bueno, pero es más amplio que eso podríamos nosotros perfectamente aplicar allí ese tema. Recuerden que disolución se entiende como desenfreno, y aquí les voy a repetir esas citas interesantes que hace el pastor Lloyd Jones, que hace el alcohol, dice, deprime totalmente los centros de mayor importancia en el cerebro, controla todo lo que da a un hombre su autodominio, sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio, poder evaluar las cosas,
En otras palabras, todo lo que hace a un hombre se pueda comportar de la manera mejor y más alta. Ese era el comentario de Martin Lloyd Jones respecto de eso, de lo que significa disolución, ¿no? Em, y aquí está el contraste, ¿no? El contraste, en lugar de todo eso que hablamos recién, que se nos llama a ser a nosotros los creyentes, ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que debe ser nuestra característica. Hoy día, en el contexto evangélico, usted va a escuchar esto. Hay ciertas convocatorias a ser llenos del Espíritu Santo, o incluso se hacen llamados a ser llenos del Espíritu Santo desde, desde el púlpito, desde la plataforma. Venga y sea lleno del Espíritu Santo, o levante las manos y sea lleno del Espíritu Santo, eh, entendiendo el término ser lleno como esto que yo les trataba de explicar el día domingo, ¿no? Como que la llenura fuese llenar este vaso de agua. O sea, entre más lleno soy del Espíritu, más contenido tengo. Pero como examinábamos también, yo nombré un solo versículo, hay otros, ahí en Lucas, para demostrar que la palabra lleno en la Escritura no tiene ese significado de llenar algo vacío, sino más bien de ser controlado, ¿no? Entonces, em, estos llamados o estos a veces énfasis, ¿no? Respecto de ser lleno del Espíritu Santo a través de una especie de rito, no es lo que Pablo está diciendo. O sea, yo no podría ocupar este versículo para decir, venga, yo voy a orar por ustedes y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden que Pablo está escribiendo una carta y también otra lectura de esto es debéis continuar siendo llenos del Espíritu o siempre llenos del Espíritu Santo. Entonces el asunto ahí más bien es algo cotidiano. Nosotros tenemos que también eh, buscar escenarios, contextos que a nosotros nos permitan ser llenos del Espíritu Santo. Así como existe el contexto de la embriaguez, ¿no? El que se embriaga va a tener que ir a un lugar, va a tener que consumir determinadas cosas para perder ese autodominio. Podríamos decir también que aquel que quiere ser lleno del Espíritu va a tener que estar donde eso se propicie, ¿no? Donde eso se pueda dar. Y bueno, ahí encontramos desde la oración, la lectura de la palabra, congregarse, orar y un sinnúmero de medios que Dios nos ha dado, iglesia, y que nosotros no debemos desaprovechar, sino que debemos ser intencionales en ellos. Lo opuesto a lo anterior, de nuevo recordando esta cita, porque yo me quedé con la cita de Lloyd Jones muy presente. Recordemos que este hermano, que ya no está con nosotros, era médico y después, digamos, sirvió al Señor. Lo que el Espíritu Santo hace es exactamente lo opuesto, hablando ahora de la llenura del Espíritu o el control del Espíritu. Si fuera posible poner al Espíritu en el contexto, en un texto de farmacología, lo pondría bajo el rubro de estimulantes, dice él, porque pertenece a lo que estimula nuestras facultades, la mente, el intelecto, el corazón y la voluntad. ¿En qué dirección nos va a estimular el Espíritu Santo? Es la dirección de hacernos más como Cristo, ¿no? De someter nuestra voluntad a los designios de Dios. Y eso se va a manifestar en que nosotros vamos a ser más parecidos al Señor. Una diferencia también importante de establecer es que el ser lleno del Espíritu Santo no es necesariamente la experiencia de la conversión. También eso muchas veces se puede entender así. eh, cuando nosotros nos convertimos, no sé si alguien sabe cuando, o sea, ustedes todos debiesen saberlo, porque no es algo que hablamos por primera vez, pero nosotros nos convertimos eh, cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor trae vida a nuestros corazones. Eso podríamos decir que es subjetivo en algún sentido, ¿no? Yo no puedo ver cuando Dios, no lo puedo ver con mis ojos, a eso me refiero, cuando alguien nace de nuevo. Desde el punto de vista objetivo, desde el nuestro, es cuando nosotros confesamos nuestros pecados y venimos en arrepentimiento y fe delante del Señor. O sea, esas son las dos caras de lo mismo, ¿no? Del mismo evento. En- Cuando nos convertimos, no necesariamente somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque recuerden que Pablo se está dirigiendo aquí a creyentes, ¿ok? Entonces, la llenura del Espíritu tiene que ver también con la madurez del creyente, ¿sí? Con la madurez del creyente, con que se va pareciendo más
al Señor Jesucristo. Ya repasamos el asunto de la diferencia entre llenar, como lo entendemos habitualmente, y la palabra llenar aquí en la Biblia, ¿cierto? Mejor entendamos el texto y quedémonos con esto en mente, hermanos. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu Santo. Y el verso que tal vez más nos ayuda a ver cómo hacemos esto práctico. ¿Sí? Yo decía algunas cosas antes, pero ¿cómo hacemos esto práctico? Colosenses 3:16. Esto no es primera vez que lo explico tampoco respecto de la relación de Colosenses 3:16 con Efesios 5:18, pero siempre creo que vale la pena volver a explicarlo, por eso me di el tiempo el domingo y por eso quiero volver hoy a explicarlo. Pasa lo siguiente, Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y luego de ser llenos del Espíritu Santo, vienen una serie de manifestaciones que tienen que ver con esta llenura del Espíritu Santo, que es la segunda parte de la enseñanza, que tiene que ver con hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que sigue después está relacionado con la llenura del Espíritu. Aquí Pablo en Colosenses 3:16 está diciendo que la palabra de Dios habita en abundancia en ustedes. Entonces, que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros es lo mismo que el Espíritu, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque produce los mismos resultados, ¿no? Produce los mismos resultados. Como lo dice Colosenses acá, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con himnos, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Es el mismo resultado. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es equivalente a que la palabra de Dios habite en nosotros. Y ahí nosotros de inmediato hacemos un nexo con cómo yo entonces puedo ser lleno del Espíritu Santo, o lo primero que tenemos que tener claridad es que tenemos que conocer la palabra del Señor, porque no podemos ser habitados por la palabra que desconocemos. Y ese es el deber de cada creyente. Recordemos que Pablo se está dirigiendo a iglesias comunes y corrientes, a cristianos comunes y corrientes, como somos cada uno de nosotros. Y lo primero entonces, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, es que tengo que conocer la palabra del Señor, no conocerla para tener datos en mi cabeza o información, sino conocerla para someterme a ella, para obedecerla. Y aquí se produce, podríamos decir, que para nosotros es misterioso, ¿no? Cuando yo me inclino a obedecer la voluntad del Señor, eh, también Dios me ha inclinado en esa dirección. Pero es mi voluntad, pero también es lo que Dios está haciendo en mi corazón. ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? Yo creo que eso es como difícil saberlo. Pero ¿qué nos va a tocar? ¿Qué nos toca hoy a nosotros responder a esto? Responder y conocer la palabra, y Dios va a ir entonces allí también haciendo su obra en nosotros. Eh, Vamos a ir siendo más llenos del Espíritu, más controlados por el Espíritu Santo. Y la manifestación de eso va a ser evidente. No, no es teórica, sino que es práctica. Es práctica en los asuntos que nosotros compartimos ya en los dos puntos que siguen, en el punto 2 y en el punto 3, y que va a correr hasta prácticamente el capítulo 6. No tengo los versículos aquí anotados, pero cuando termina hablando de la relación de los siervos con los amos. Todo eso tiene que ver también con la llenura del Espíritu Santo. Que el gran principio que opera allí, desde que empieza a hablar en lo que vamos a hablar el domingo, del matrimonio, la relación de los hijos con los padres y luego de los siervos con los amos, lo que opera ahí es el sometimiento, y ninguno de nosotros puede tener un corazón sumiso aparte de ser controlado por el Espíritu Santo. Si somos controlados por el Espíritu Santo, vamos a tener corazones sumisos. Y si no lo somos, probablemente vamos a tener corazones rebeldes. Así que eso como manera práctica, ¿no? Porque a veces, claro, ver cómo somos llenos del Espíritu, lo que la palabra nos enseña es que tenemos que ser habitados por la palabra. Y ahí nosotros tenemos que, entonces, no espere un ángel del cielo, hermano, o una voz en su cabeza que le diga, empieza a congregarte, o lee la Biblia, o ora, porque usted ya sabe que tiene que hacer eso. Entonces obedezca también a esa voz interna que nos influencia el Espíritu Santo, y fortalézcase espiritualmente. Usted sabe cómo hacerlo.
Así que hágalo, no lo tenga más por retraso, no diga lo voy a hacer mañana, comience hoy mismo. Ahora es el tiempo de hacerlo. Así que bueno, hasta ahí el primer punto. Dejo a mi hermano Patricio que tuvo unas contingencias en la casa, pero se logró conectar. Amén. Buenas noches, iglesia. Disculpen el atraso, ¿cierto? Como decía el pastor, tuve un pequeño percance. Y bueno, en nuestro primer punto, y tomando un poco de lo que acaba de decir el pastor sobre el conocimiento, y es que algo que vimos hace muy poco en respecto a la reunión con los varones de hermenéutica, de que qué entendía el pueblo del Señor con conocimiento. Y era no solamente algo teórico, sino que era conocimiento práctico, conocimiento con algo que uno debía hacer, no solamente algo para guardarlo. Recuerdo muy bien eso que decíamos, no es un conocimiento para yo ganar discusiones, sino es un conocimiento para yo aprender y yo aplicar también esas cosas de las que voy aprendiendo. Y bueno, en este primer punto, la palabra del Señor nos llama a estar sobrios, nos llama a estar tranquilos, ¿cierto? De cierta forma, y uno podría pensar, bueno, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Y claramente la palabra del Señor nos da luz, ¿cierto? Y obviamente no encontramos que ser lleno del Espíritu es actuar de forma descontrolada. Eso no es ser lleno del Espíritu y algo que cada uno de nosotros debe tener con mucha claridad. Este versículo nos enseña que debemos estar sobrios y también a evitar cierto tipo de conductas que nos podrían alejar del Señor. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe analizar, cada uno de nosotros debe revisar en su vida y ver qué es lo que me está alejando hoy en día del Señor, qué es lo que me está perturbando para yo caminar en santidad. Para concluir ya este punto, quisiera leerles algo textual de una página en internet que habla sobre este versículo, que da un poco más de claridad o otro aspecto también a evaluar y a entender. Dice, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Cuando pequemos, debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Así que eso, hermano, y que el Señor nos ayude y si hemos pecado, a arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, que sabemos que es difícil, sabemos que es cuesta arriba, a veces la tentación nos termina ganando, pero aún así debemos humillarnos delante del Señor y pedir perdón. Amén. El punto 2, un lenguaje transformado. Es podríamos decir, la primera evidencia de ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablan los controlados por el Espíritu Santo o los llenos por el Espíritu Santo? Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. No es un lenguaje neutro, ¿sí? Existen personas morales, buenas personas, que no dicen groserías, ¿sí? Pero esas personas morales que no dicen groserías no pueden hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, como sí lo debe hacer un creyente. También de manera práctica, a veces nosotros somos capaces de hablar muchas cosas, pero aquí la palabra del Señor, si bien el énfasis está muy enfocado en respecto de la comunión, ¿no? Cuando la iglesia se reúne, porque ahí entendemos que se da esto de los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Pero también podría tener perfectamente una aplicación en nuestras reuniones a veces informales, que, como les decía, podemos de manera sana incluso hablar de otras cosas, pero cuando los creyentes se reúnen, también se debiese hablar de las obras del Señor, ¿no? De lo que nos hablan los salmos, de la adoración, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eh, Podemos dar espacio también a los testimonios, que a veces son tan necesarios, hermano. Cuando alguien comparte un testimonio, nuestra fe se ve también afianzada. Sabemos que los testimonios no convierten, pero cuando nosotros estamos en la fe, escuchar la experiencia de, de vida en la fe que ha tenido otro, yo creo que sí es útil y yo creo que eso tenemos que recobrarlo, eh, porque creo que en algún tiempo, cuando yo era más joven, eh, creo que existía más eso en la iglesia en general. Hoy día creo que se está perdiendo.
Y creo que cuando nos juntemos y estamos con otros creyentes, debiésemos dar este espacio, ¿no? De poder hablar de lo que el Señor ha hecho también. Es una aplicación un poquito paralela, no tan relacionada con lo que el texto nos está diciendo, pero creo que también es necesario mencionarlo, dado el contexto. Hay diferencias, unas pequeñas diferencias técnicas que se intercalan, ¿no? Como que se pueden intercambiar, ¿no? Entre salmos, himnos y cánticos espirituales, pero en general la intención es la misma. Habla de adoración también comunitaria, porque dice el apóstol Pablo, háblenlo entre ustedes, háblense entre ustedes con este contenido, con el contenido de adoración, con el contenido que reconoce las obras del Señor Jesucristo, de Dios el Padre, con el contenido de los salmos, es decir, de la palabra del Señor. Eso debiésemos nosotros tenerlo, ¿no? En este lenguaje transformado. Y otra vez, aquí podemos hacernos un examen. ¿Cuánto de esto hay en nosotros? ¿Cómo nosotros hablamos? em, ¿Cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros? Y recordar esto, ¿no? También de manera práctica para nuestra congregación. Nuestros cantos no son solo para adornar el servicio, no son ni siquiera para que nosotros experimentemos emociones, que sí se pueden experimentar, yo no digo que no. ¿Cómo no vamos a emocionarnos de adorar y de alabar al Señor? Pero ese no es el propósito principal del canto. El canto congregacional tiene la dirección de hacia el cielo, podríamos decir, de adorar y de bendecir a Dios, de adorar y de bendecir a Jesucristo. Y tenemos esta oportunidad de hacerlo cada domingo. Por lo tanto, ¿no? Ahí, en ese tiempo nosotros tenemos que procurar ser puntuales, procurar también no estar sometidos a alguna distracción, como son los celulares, sino que hacerlo con toda devoción, porque es la oportunidad que Dios nos está dando para juntos alabar al Señor. Y es algo que en el cielo, hermanos, vamos a hacer de manera muy continua, ¿no? Tenemos que ir entonces adiestrando nuestro espíritu para esto que es la adoración también comunitaria. Termina diciendo el texto, cantando y alabando con su corazón al Señor. Más que lo técnico, nosotros, por ejemplo, cantamos al Señor con pistas y otros lo hacen con guitarras o con instrumentos cuando tienen el espacio. Nosotros, más que nada, por eso no lo hacemos. Pero aquí también nos lleva a lo importante, ¿no? Porque ya sea que lo hagamos con pista, lo hagamos con instrumento o lo hagamos incluso a capela, lo importante de la adoración comunitaria es nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Es nuestro corazón. Y si algún día falta la mesa de sonido, o si falta un computador, o falta algo que no nos permite cantar como lo estamos haciendo hoy, nuestras voces nunca van a faltar. Y aunque incluso la voz podría faltar, porque si yo me enfermo, mi voz va a faltar. Pero mi corazón, mientras yo tenga vida, ¿no? Mientras yo esté respirando, mi corazón nunca va a faltar. Y el texto me dice que yo puedo cantar y alabar al Señor con mi corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces eso también es una enseñanza práctica hoy en día, ¿no? Que la adoración la adoración comunitaria, no en todos los contextos, pero sí en la mayoría del pueblo evangélico en términos general, es muy compleja en el sentido que tiene muchos integrantes, tiene muchas personas que están tocando un instrumento o cantando, entonces se ha vuelto una especie de deseo, ¿no? A nosotros nos desearía ser como tal grupo, de tal iglesia y tener muchos instrumentos, etcétera. Pero es mucho más sencillo que eso. O sea, podríamos decir que lo irrenunciable respecto de la adoración congregacional es precisamente esto. Las demás cosas son añadidas. Y si están bien, y si no están bien, también. Lo importante es nuestro corazón, hermanos. Así que eso creo que para pensar y para aplicar también. Patricio. Amén. Bueno, en este segundo punto, y algo muy importante, quisiera decir básico, pero en ocasiones para algunos no es básico, y es que antes de poder cantar himnos, antes de poder cantar con mis hermanos,
Lo importante es la congregación, congregarnos, el asistir a la iglesia. Uno podría decir, bueno, eso es lo básico de alguien que haya nacido de nuevo, de un cristiano, pero aún así en ocasiones quizás hay alguno entre nosotros que lucha con eso aún, que lucha con, con llegar a la hora, con asistir, con congregarse. Entonces este versículo nos enseña que nosotros debemos cantar junto a nuestros hermanos, alabar, honrar a nuestro Señor. En la práctica hemos visto, ¿cierto? Los domingos constantemente hemos tenido dificultades a la hora de montar el audio. Siempre pasan algunas cosas, algún cable. Pero aún así, aunque todo eso falle, aunque no haya micrófono, aunque no haya cantante, aún así está la iglesia, estamos nosotros en que podemos honrar, alabar al Señor, glorificarle, adorarle y eso es lo importante. Podemos no tener como iglesia los mejores instrumentos, pero aún así estamos nosotros, está la iglesia, está la congregación y eso es lo que también importa, ¿cierto? Previamente se nos había hablado, ¿cierto?, de estar sobrios, de estar llenos del Espíritu. Y estar lleno del Espíritu también conlleva a este segundo punto, a manifestar adoración, a manifestar alabanza. Estar lleno del Espíritu conlleva a honrar a nuestro Señor. Y en esto yo creo que podríamos estar todos de acuerdo los que estamos conectados, de que inclusive en los momentos más difíciles, el cantar una alabanza, una adoración, ha traído consuelo a nuestra vida. Entonces es muy importante la alabanza, la adoración y como decía recientemente nuestro pastor, de quitar estas distracciones que en ocasiones nos roban eso, nos roban el estar conectados con el Señor, el poder cantarle. En la iglesia no tenemos límites, no hay como, obviamente debe ser todo ordenado, pero nadie le ha dicho no te arrodilles o no levantes tus manos, sino que somos libres para adorar a nuestro Señor de una forma ordenada. Así que no se nos quite eso, que honremos a nuestro Señor y a ser libres. Si uno quiere levantar las manos, levante sus manos. Si uno quiere cantar, cante. Y así somos libres de poder hacerlo y damos las gracias al Señor por ello. Amén. El último punto, gratitud constante. Verso 20 dice, den gracias, perdón, den siempre gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Evidentemente, hermanos, esto está conectado con lo que hablábamos recién, eh, pero es también un apartado, ¿no? Es también un ingrediente extra, podríamos decir. La gratitud constante es señal de vida espiritual. La gratitud constante es señal de control del espíritu, porque el hombre incrédulo, el hombre natural, solo agradece cuando las cosas van bien, cuando obtiene cosas, cuando los planes le resultan. Pero para que nosotros podamos dar gracias siempre al Señor en todas las cosas, a Dios, eso es algo sobrenatural. Eso es porque Dios ha operado algo en nuestro corazón. Y, y bueno, yo lo interpreto y yo lo leo así. Yo creo que lo que a nosotros nos puede llevar a tener esta gratitud constante siempre es la convicción de la obra de Cristo en nuestros corazones. El favor, el favor de Dios, ¿no? A través de Cristo, que nos ha salvado, que nos ha dado vida, que somos hoy luz en Cristo, que hemos sido sacados de muerte a vida espiritual, que tenemos este llamado a ser personas sabias y no necias, y que ahora además se nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y alejarnos de cualquier contexto de desenfreno. Nos lleva entonces también ahora a que seamos personas que sean llenas del Espíritu y que puedan dar gracias al Señor en todo, porque tampoco es por fuerzas, no es por resiliencia o por resistencia a los problemas o por evitar los problemas, sino que es algo, la gratitud incondicional surge gracias a la obra que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, esa convicción de la obra de Cristo tiene que estar como frontal para nosotros, de manera que podamos darle gracias al Señor en todos los momentos de la vida. Em, yo les nombré el día domingo algunas bendiciones, ¿no? Pero podríamos resumirlo así, desde la bendición espiritual, que es la más importante, que nos ha reconciliado con el Padre a través de la obra de Cristo, hasta el hecho de ahora mismo estar
participando de esta reunión virtual, estar respirando, haber tenido lo necesario para mantenerte en este día. Todas esas son razones, ¿no? Para darle gracias al Señor. Tal vez lo que a nosotros más nos cuesta es dar gracias al Señor cuando las cosas no van bien. Pero aun cuando las cosas no van bien, hermanos, nosotros podemos mirar la obra de Cristo y dar gracias incluso. Eh, e incluso cuando te pasan cosas difíciles o dolorosas, tú puedes dar gracias al Señor. Es siempre una cuestión de perspectiva. Ustedes saben, ya van a ser 4 semanas, nuestra hija sufrió un accidente, se quemó parte de su pecho y bueno, obviamente son eventos que uno no quisiera que sucedieran jamás. Y yo se lo comentaba a mi esposa, a mi mamá, y le decía, eh, hubiese preferido que me pasara a mí eso, haberlo vivido yo, pero no mi hija. Pero bueno, son cosas que suceden, son accidentes, y dentro de eso nosotros dábamos gracias al Señor con mi esposa, porque eso pudo haber sido mucho, mucho peor. Ese accidente pudo haber sido mucho peor. Si el agua hubiese caído en su cara, o incluso si hubiese estado más caliente. Hoy día la niña, gracias al Señor, está recuperándose muy bien, no va a necesitar ningún tratamiento más. Entonces, ahí te ve que incluso en situaciones así, uno puede ver la providencia y la misericordia del Señor a favor. Entonces, podemos dar gracias, ¿se da cuenta? Podemos dar gracias, Señor, gracias, porque a pesar de que fue algo difícil en el momento, pudimos incluso experimentar la preocupación de los hermanos de la iglesia también, que nos mandaban mensajes, que estaban ahí pendientes de cómo iba la niña. Entonces también esas son razones para agradecer. Se dan cuenta de situaciones que naturalmente uno no agradecería jamás. Pero ahí, incluso en esas situaciones complejas, hermano, podemos ver la mano de Dios. Entonces, también esa es una invitación a poder dar gracias al Señor por todo, por todo. De manera más técnica podríamos decir, nuestra gratitud es en el nombre de Cristo, ¿no? Dice el texto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él es el mediador y va dirigida al Padre. Eso es lo que dice de manera final el texto. Reconocemos ahí siempre, en esta gratitud constante, los beneficios pasados, presentes y futuros. Les repito la conclusión, recibimos este llamado a no conformarnos con nada menos que ser controlados o llenos del Espíritu Santo, rechazando cualquier práctica pecaminosa que lo impida, eh, porque no podemos vivir en disolución, en desenfreno y ser controlados por el Espíritu Santo al mismo tiempo. Los cristianos que son controlados por el Espíritu van a ser quienes van a disfrutar de la comunión de la iglesia local, le van a dar importancia, van a procurar puntualidad, van a procurar asistencia, van a procurar participar de la adoración con gozo, con gratitud y se estimularán mutuamente, eso también es importante en el texto, a la adoración al Señor. La gratitud a Dios será un sello característico también de aquellos que son controlados por el Espíritu de Dios. Dejo a Patricio también para que comente este tercer punto. Amén. Bueno, en este tercer y último punto, algo que nos debería caracterizar como cristianos es la gratitud, algo que debería estar siempre en nuestros labios, ser agradecidos con Dios y frente a esto no nos deberíamos dejar influir por quienes no conocen a Dios, quienes viven todo el tiempo quejándose, todo el tiempo con una queja en sus labios, sino que nosotros debemos hacer el cambio, ser personas agradecidas, agradecidas con el Señor. Y esto significa que constantemente, no solamente en algunas veces, sino constantemente, inclusive cuando hayan tiempos difíciles, es donde más cuesta ser agradecido. Y como cristianos, nosotros tenemos una relación con Dios, ¿cierto? Nos dice este versículo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso así, de esa forma, debería generar en nosotros una mayor gratitud, porque es por quien pagó por nuestros pecados, quien vivió una vida santa, nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría leerles Hechos 16 del 23 y 25, que es de Pablo y Silas. Dice, después de darle muchos azotes.
los echaron en la cárcel. Aquí vemos muchos azotes, ¿cierto? Y ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual habiendo recibido esa orden los echó al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Averigüé ahí por internet qué eran los pies en el cepo y es poner los pies apretados con una viga de madera. Entonces, claramente damos cuenta de que cómodos no estaban. Luego el texto nos dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Y aquí tenemos como el texto nos dice que a pesar de su sufrimiento en la prisión, ellos cantaron alabanza a Dios. Y en esto yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que hoy en día razones nos sobran para ser agradecidos con el Señor. Y si nos cuesta, o si a alguien entre nosotros les cuesta, o dice, yo no sé por qué darle gracias, bueno, primero recordando la salvación, recordando el propósito, las pruebas que el Señor nos ha dado, su fidelidad. Y para concluir, vi un comentario práctico en internet que hablaba de este punto, de este versículo, y decía que es importante hacer una lista, escribir las cosas por las cuales estamos agradecidos, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, y eso incorporarlo en nuestra oración. Lo encontré bastante interesante a la hora de nuestra oración, porque nuestra memoria es frágil. Así que eso, hermano, que el Señor nos ayude a ser agradecidos en todo tiempo, no solamente en ciertas ocasiones, sino siempre. Amén, hermanos, vamos a orar por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta oportunidad que tú nos das de conectarnos y de volver a lo que se predicó el día domingo, enfatizar algunas cosas y también incorporar otras, Señor. Ayúdanos, siempre te lo pedimos así, ayúdanos a poder obedecer tu palabra, a ponerla por obra y, y a poder así, Señor, cumplir tu propósito y darte gloria, e ir creciendo en la fe. Hoy día tal vez el énfasis del texto está en esto, y es que seamos llenos, seamos controlados por tu Espíritu Santo. Eso no tiene que ver tanto con ciertos arrebatos emocionales o caídas o cosas así, sino que tiene que ver con parecernos más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo y a ir dejando atrás eh, todo remanente, Señor, todo vestigio del viejo hombre que aún pueda permanecer en nosotros, en nuestras costumbres, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, e ir pareciéndonos más a Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.